Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Puesto que estamos en una economía y en una realidad cultural de mercado, no solo somos consumidores de detergentes o de latas de cerveza, con o sin alcohol, sino también de mensajes, de verdades, de ideología, de información. Eso dejó dicho el gran Manuel Vázquez Montalbán, dejando clara una obviedad que quizás no lo es tanto, que la información es poder. Y ningún mensaje, ninguno, está exento de la ideología de quien lo emite. Pero ¿quién decide cuáles son esos mensajes? Como saben, muchos de quienes nos ven, estos días estamos de cumpleaños. Nuestro proyecto, Nuestra Casa Comanche, Canal Red, cumple un año de andadura. Detrás de estas cámaras, 30 personas, 30 estupendas trabajadoras y trabajadores, y delante, una sólida y sublime red de colaboradores, compañeras, amigas, para hacer periodismo de calidad, riguroso, honesto, crítico y de izquierdas. De eso precisamente vamos a hablar hoy, de periodismo y de poder. Las amenazas y filtraciones de Miguel Ángel Rodríguez a la prensa, que ha destapado la red de corrupción de Isabel Díaz Ayuso, han generado, como no podría ser de otra forma, una generosa reacción de solidaridad y de defensa del periodismo libre y de la libertad de prensa, que es algo mucho más complejo que el derecho a ejercer el periodismo. Tiene que ver con el dueño de la imprenta, con quien pone la publicidad, con quien firma o no las piezas, con quienes son publicados y quienes no encuentran nunca editor, con las historias que elegimos contar para que suene el teléfono y las que algunos eligen dejar en el cajón para que el teléfono no deje de sonarles. No voy a decirles tópicos como lo del cuarto poder o la necesidad de romper con el bloqueo mediático. Ustedes probablemente ya la saben, puesto que, como decía Ramonet, informarse bien, de forma consciente, cuesta. Querer informarse sin esfuerzo es una ilusión más acorde con el mito publicitario que con la movilización con la que el ciudadano adquiere el derecho a participar inteligentemente en la vida democrática. Por eso, una audiencia crítica e informada es lo que más temen los amos de los dueños de las imprentas. ¿Quién controla los grandes grupos mediáticos de este país? ¿Hasta qué punto los medios determinan los ciclos políticos? ¿Por qué desde el poder hay quienes viven obsesionados con el control del relato? ¿Cómo romper el bloque mediático desde el periodismo que representamos proyectos como Canal Red? ¿Cuál es el coste de romper ese relato? ¿Y a quiénes tenemos enfrente? De todo esto vamos a debatir hoy aquí en Zona Comanche. Bienvenidas. Me convierte en Comanche. ¡Comanchería! Bienvenidos y bienvenidas, comanches, a nuestra habitual cita de los viernes. Ustedes no lo saben, pero en las paredes de este canal, en el que pues hacemos este programa como tantos otros de nuestra parrilla de contenidos, hay muchísimas fotos con muchísimas frases que están vinculadas al periodismo. Ya saben que nosotros somos de un culto así muy populista. Y uno de ellos es de Richard Kapuscinski, que dice exactamente esto: para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades y sus tragedias. Conmigo hoy tengo a tres referentes que, por ser una cosa, son también la otra. Hoy me acompañan en la mesa de análisis Pablo Elordo y del Salto. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias. Manu Levín, director de contenidos de Canal Red. Gracias por estar aquí. Laura. Y por vídeo, nuestra querida Arantxa Tirado, politóloga, que también está con nosotras. Gracias por estar. Gracias a vosotras. Como siempre, antes de empezar el debate sobre esta relación entre el poder y el poder mediático, vamos con el resumen de Zona Comanche en el punto de mira. El 21 de marzo de 2023 se emitía por primera vez Canal Red, por lo que esta semana cumplimos el primer aniversario de una andadura que nació con la finalidad de romper el cerco mediático y crear un producto audiovisual riguroso y de calidad, con valores de izquierdas para disputar la batalla cultural a la derecha y sus satélites mediáticos. La programación del canal siempre se ha atrevido a hablar del poder mediático, sus opacos intereses y su gran influencia en sociedades mediatizadas como la actual. Hoy, en Zona Comanche, habiendo cumplido Canal Red su primer año en el aire, nos preguntamos por el dominio de los poderes económicos y políticos sobre el mediático, sus consecuencias y, sobre todo, cómo disputar la batalla cultural a la derecha desde espacios de izquierdas en tiempos en que este es un deber democrático. Empezamos con la regla del minuto y con una pregunta muy difícil de contestar en un minuto, pero que sirve para abrir juego. ¿Cómo se disputa el poder al poder mediático? Empiezo por ti, Elordo. Pues en un minuto, disputando el poder a secas, ¿no? Porque el poder mediático es simplemente una de sus especialidades o una de sus ramificaciones. No se diferencia, y luego veremos por qué en el caso de España en concreto, ¿no? Hay algunos que tenemos muy claro que para nosotros, para la izquierda, para los proyectos de transformación son muy difíciles de disputar, como puede ser la justicia, ¿no? Por una cuestión de acceso, pero los medios de comunicación
tendemos a ser más voluntaristas de dónde nos sitúa la realidad. ¿Se puede disputar? Sí, pero sabiendo claramente que al ser parte del poder, al estar incrustado en el poder, como su propio nombre indica, tienen una capacidad mucho mayor que la que tenemos nosotros de transformación. Manu. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba al inicio Pablo, ¿no? De que al final cómo disputar el poder al poder mediático se parece bastante a decir cómo disputar el poder, ¿no? En general, pero bueno, dicho eso, intentando circunscribirlo a la cuestión mediática, y en un minuto, en medio ya, pienso que bueno, cuando desde la subalternidad, que es el lugar donde estamos la mayoría del tiempo, ¿no? Hay que disputarlo construyendo nuestras propias herramientas mediáticas. Lenin decía, se cumplen ahora 100 años de su muerte, que la condición de cualquier clase social para participar en los asuntos políticos del país es contar con un medio de comunicación. En aquella época era un periódico, ¿no? Un periódico político. Bueno, creo que hay que tomarse eso muy en serio y que cuando eventualmente estamos en el poder hay que utilizar ese poder político, esa legitimidad para transformar el sistema mediático. Creo que ha habido experiencias interesantes en América Latina a ese respecto. Creo que hay otras ahora, como por ejemplo la chilena, que muestran el problema de no, digamos, utilizar el poder para transformar ese campo y bueno, y por añadir una cosa más, creo que al poder mediático también se lo disputa articulando la sociedad, porque cuanto más desarticulada está la sociedad, cuanto más solos y solas estamos, más poder tienen las flechas verticales del poder mediático. Voy contigo, Arantxa. Bueno, yo no quiero dar una respuesta tan ambiciosa como disputar el poder en términos generales, aunque sé de estas imbricaciones, obviamente, entre el cuarto poder, el poder mediático y los otros poderes del Estado, y voy a circunscribir mi respuesta a lo que se puede hacer en este ámbito, sabiendo que no está separado. Yo creo que quizás una de las claves, que no es fácil, es tratar de hacer mejor periodismo, no confundir con más periodismo, que es el lema de algunos, o simplemente hacer periodismo, ¿no? Porque también nos han vendido que el periodismo es algo que seguramente no es. Y hacerlo desde otro posicionamiento ético que pasa por estar apegados a la verdad, a la objetividad de los hechos, que a veces ni siquiera encontramos eso en la labor periodística, y esto no ha de confundirse con la neutralidad. Yo creo que un buen periodista no necesariamente tiene que ser neutral y a lo largo de la historia hay muchos casos, además, que están en contra, ¿no?, de esa supuesta neutralidad, pero también no hay que confundir el periodismo o un periodismo serio con la propaganda, ¿no?, que también es un riesgo que podemos tener desde posiciones militantes a la hora de hacer periodismo. Me parece que es importante también ser siempre muy honestos entre la distinción de la opinión y la información. Quiero traer a España un poco cosas que han contado todos, disputa del poder, hacer periodismo, decía Arantxa, que a lo mejor nos han vendido periodismo como un rótulo que se refiere a una cosa y no a otra, etcétera. Y yo quiero que pongamos a lo mejor un ejemplo concreto, que además me parece importante, ¿no? De alguna manera, en los primeros años de la transición, en el caso español, la configuración de los grupos de poder, y en este caso también del poder mediático, tuvo muchísimo que ver en la forma en que se construye un relato de la transición, esa suerte de transición modélica, de alguna manera. Y es un relato que dura hasta ahora. Por aterrizar un poco en ese precedente, y abro ahí el debate, es cómo influyen estos grupos de poder en el poder mediático en ese relato de la transición que mantenemos hasta ahora. El orden. Completamente, influyen de manera decisiva, ¿no? Hay una tesis doctoral muy interesante de Daniel Moya que se llama Poder y élites en la transición española, que explica dentro de los nombramientos de senadores reales, que fue una prerrogativa que afortunadamente se cortaron de mantener durante mucho más tiempo, se nombró a uno de los miembros de la familia Luca de Tena, de ABC. Se nombró a Javier Godó, al que también se le hizo posteriormente conde de Godó, de La Vanguardia. Se nombró, se dio marquesados también y otros títulos nobiliarios a tres integrantes de lo que era el grupo Prisa en aquel momento, ¿no? Esto yo creo que sirve para ver cómo esa imbricación surge desde el principio. Y a partir de ahí lo que se genera en España es un modelo creado para el bipartidismo, un modelo mediático creado para el bipartidismo, en el que paradójicamente la
pata izquierda, la parte izquierda, sale de un grupo, Prisa, que no estaba creado por la izquierda política, pero que, y hay que reconocer que parte de su comité de empresa, de sus trabajadores, lo iban escorando hacia la izquierda, etcétera. Pero ahí tenemos un modelo, como digo, de un oligopolio en los últimos años fallido, y en los primeros años también, porque hay otras reminiscencias que vienen del final del franquismo, etcétera, pero un oligopolio en el que la parte izquierda es la débil, que no sonará, ¿no? Y en el que lo representa el Grupo Prisa, que es el que se queda sin televisiones al final de todo. Entonces tenemos a la parte derecha, formada por una familia que hace su fortuna en el franquismo, ¿no? Que son los Lara, el Grupo Planeta, etc. El oportunismo de Silvio Berlusconi, que trae el otro grupo, parte derecha, obviamente, yo creo que nadie lo cuestiona, ¿no? Lo podemos hablar del caso específico de La Sexta luego. Y en la izquierda, el Grupo Prisa, que como digo se queda sin televisión y se queda con una inversión ruinosa que hace que esté en peligro y que pueda ser absorbido en el futuro por la parte derecha. Ese es el modelo que sale triunfante de la transición política y que genera pues, una distorsión total con lo que es la sociedad española, que no digo que sea mucho más de izquierdas que eso, pero en la que no hay presencia de catalanes, vascos, etcétera, en todo ese espectro mediático. Es particularmente madrileña, además, sí, en muchísimos aspectos. Manu. Bueno, por seguir tirando un poco de este hilo, los cambios políticos en España, aunque se hayan dado dentro del estrecho margen bipartidista, al menos hasta 2015-16, siempre han tenido un correlato en el campo mediático. Por ejemplo, cuando Aznar llega al poder, surge Antena 3, surgen las televisiones privadas. Después, cuando llega Zapatero, promueve la creación de La Sexta como una especie de alternativa a Prisa por la izquierda, ¿no? Nació de esa manera. Cuando llega Rajoy, facilita la fusión entre Antena 3 y La Sexta y da lugar a lo que hoy es A3 Media. Cada vez que ha habido un cambio político a nivel del poder ejecutivo, legislativo y a nivel de la mayoría política, ha habido un cambio en el poder mediático, hasta que ha llegado el 15M y la experiencia de Podemos, que no ha sido capaz de producir un cambio en ese campo, ¿no? Obviamente porque no ha habido voluntad también de los adversarios, ¿no? Y ha habido una gran resistencia a que se pueda generar un cambio en ese espacio y en el Poder Judicial, que sería otro tema también, ¿no? Pero creo que el no haber sido capaces de que el proceso de cambio y la energía social que produjo, bueno, pues todo este ciclo político no haya llegado al campo mediático se ha revelado como uno de los principales límites de este proceso político y, bueno, pues todo ese poder ha sido el principal instrumento que se ha utilizado para destruir a esa alternativa política, ¿no? Para destruir a sus principales figuras, etcétera, y bueno, y para mantener una hegemonía ideológica que al final, o sea, yo creo que no hay que perder de vista una idea básica, que es que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, ¿no? Y que pensar, digamos, que mientras eso no cambie podemos construir una hegemonía cultural de los subalternos, creo que es una ingenuidad, ¿no? Que es leer mal a Gramsci, de alguna manera. Después podemos seguir hablando de esto. Sí, hablaremos de Gramsci porque en realidad hablamos de batalla cultural. Voy contigo, Arantxa, un poco también en esta línea. Mencionaba ahora Manu el 15M y a mí esto me parece interesante porque en muchos otros programas donde también hablamos de lo que significó el 15M, se recuerda cómo los medios tuvieron que adaptarse de alguna manera y de pronto aparecían medios como hasta Intereconomía en la Puerta del Sol, ¿no? Cubriéndolo. Entonces parecía que así como se empezaba a cambiar o cuando menos a agrietar lo que parecía un terreno muy sólido del poder político, pues en lo mediático también empezaban a entrar los indignados que acampaban, ¿no? Y esto parecía como también cambiar algo. Sin embargo, esas grietas se cerraron muy rápidamente, ¿no? De alguna manera, y en los medios de comunicación se evitó luego que eso se tradujera en una verdadera democratización, si queremos, de los espacios de medios de comunicación. ¿Cómo lees tú ese, no sé si llamarlo derrota, pero en todo caso ese momento donde el 15M hace algo y luego en los medios de comunicación las cosas igual siguieron como siempre, ¿no? Bueno, yo es que ni siquiera llamaría victoria el hecho de que los medios de derecha fueran a las plazas a informar sobre el 15M porque lo hacían, porque era una protesta que ellos interpretaban contra un gobierno socialista y trataban de sacar un rédito político y venderlo como algo que no afectaba a la estructura o los cimientos del régimen, sino que era
una cuestión de mero descontento causado por un gobierno determinado. De todos modos, yo quería responder también a lo que planteabas antes sobre cómo el relato de la transición ha sido condicionado por los grandes medios y el resultado, ¿no?, de este duopolio en el que vivimos, para decir que incluso la potencia de los medios no solo está en ese relato de la transición, sino también en condicionar el propio decurso de la transición, incluso en medios obviamente no libres, todavía en dictadura o en el proceso inicial de la transición. Pienso en Radio Televisión Española, que no olvidemos, ¿no?, que Adolfo Suárez fue presidente de Radio Televisión Española y posteriormente secretario general del movimiento, lo cual tampoco es algo casual seguramente. Y hay un documental en la web de Radio Televisión Española muy interesante que se llama Lágrimas del Presidente, que ahí, ¿no?, muestra cómo el tempo en el que se presentaban las informaciones, la apertura que se producía en la parte final del franquismo, dando espacio, ¿no?, a ciertas sensibilidades de otras partes del Estado, nacionales, ¿no?, con todas sus limitaciones obviamente en el franquismo, o determinados productos culturales, fueron condicionando, según su lógica, sembrando el ansia democrática de los españoles, pero yo creo que también condicionaron una conducción de la transición en lógica reformista y no rupturista, que era un debate que estaba plenamente vigente entre las fuerzas políticas y también entre ciertos sectores en la calle, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, como por supuesto, el relato de la transición como pilar de legitimación del régimen del 78, ¿no?, esta transición idílica a la democracia que España ha exportado a América Latina y demás, pues ha pasado por también fagocitar las voces más disidentes de una izquierda que durante la transición era mucho más plural y mucho más radical, ¿no? Y cómo es muy sintomático que el país se convirtiera en el referente del medio escrito, de la expresión de esa izquierda progresista sobre todo, pero también fagocitando y cooptando las voces más críticas, y esto claramente pues en paralelo, ¿no?, a una hegemonía del Partido Socialista a partir del año 82 brutal, pues también explica que en España hasta la irrupción del 15M no se contemplara prácticamente pues una alternativa que pasara por la izquierda del Partido Socialista, ¿no? O sea, cómo se trató desde las páginas del País pues a Izquierda Unida o al propio Julio Anguita. Yo creo que es muy sintomático también. Julio Anguita, en efecto, ahí me parece que es importante para entender todo esto que estamos hablando, lo que mencionaba Arantxa. Pienso también en los que tienen el poder detrás del poder mediático, pero no solamente en los que son dueños de los canales en sí mismos o de los medios de comunicación. Mencionaba algunos apellidos, algunos nombres aquí, el Orduy, sino también en aquellos que a lo mejor no es que estén directamente vinculados o tengan un accionariado, o sean dueños de un medio de comunicación, pero sí que tienen mucho poder dentro de los medios de comunicación en lo que se narra. Y en estos días, que se está hablando mucho de Miguel Ángel Rodríguez, creo que está bien ir a la hemeroteca precisamente para entender quiénes son los que operan con poder dentro del poder mediático. Vamos a escuchar al periodista Oneto que habla así de Miguel Ángel Rodríguez en los 90. Sí, hombre, a mí llegó un momento en que, cuando yo estaba en Antena 3, el que era portavoz del gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, me amenazó directamente para que el señor Asensio vendiera la cadena, y tuvo que venderla. Pasó igual que lo que pasa en Colombia, en la época del señor Aznar, al señor Asensio, y me lo transmitió el señor Miguel Ángel Rodríguez en un momento determinado, diciendo, bueno, que el gobierno tenía más escolta que Antonio Asensio, y que, de cierto modo, al final de la película, pues terminó como tenía que terminar, o plomo o plata. O plomo plata, hace unos días os vamos a triturar, al diario.es. No han cambiado mucho las formas, pero sí me lleva a preguntar quiénes son como estos puppet masters detrás también de los medios de comunicación. Sí, no, hay un momento en el que hay, además del dinero, está el poder político, ¿no? Y hay un tipo de personas que están más interesadas, aparentemente, en el poder político que en hacer millones, ¿no? Y esos puppet masters, como dices, pues parecen que son los comisarios políticos de los grupos, que probablemente no llegan a presidirlos o que ni siquiera están en el papel, ¿no?
por hablar del Grupo Prisa, siempre se dijo que Alfredo Pérez Rubalcaba era una persona muy importante en el Grupo Prisa y ahora se dice que José Luis Rodríguez Zapatero lo es, en el sentido de línea editorial, de capacidad, digamos, estratégica. Porque es verdad que al final los medios de comunicación necesitan referentes políticos. Yo eso no lo niego, no me parece mal, siempre y cuando pues no estamos hablando de alguien como Mauricio Casals, ¿no? el factotum de A3 Media, ¿no? El presidente es José Creueras, pero de todos he sabido que despacha con el poder, con el poder político al menos, es Mauricio Casals. Pues son esas figuras, Miguel Ángel Rodríguez en su momento a nivel estatal y ahora a nivel de la Comunidad de Madrid, son esas figuras que realmente levantan el teléfono y tienen a los redactores y a las redactoras pues pendiendo de un hilo. Pueden cambiar los titulares, tienen esa capacidad, ¿no? O por lo menos las personas que trabajan en esos medios saben por dónde tirar, porque los periodistas no necesitan que le digan las cosas más de una vez, ¿no? Incluso los mejores profesionales no necesitan mucho eso. Y este transcurrir cacique, que es lo que denota Miguel Ángel Rodríguez, es más difícil de ver en la prensa generalista, global, en este duopolio. Pero en la prensa local y en la prensa regional, vamos, no hay periodista que no te hable de ello. Para nosotros ahora mismo la crisis, lo insinuaba antes Arantxa, es una crisis de cantidad sobre todo, ¿no? De lo que se exige. Pero en el periodismo la constante de el que manda, vamos, es histórica. El que tiene la capacidad de pagar la tinta por barriles, ¿no? Se decía. Y bueno, y también de vertir una serie de informaciones. Hicimos un Zona Comanche hace unas semanas, voy contigo, Manu, dedicado a los hechos del 11M y al papel clave que tuvieron algunos medios de comunicación, en concreto El Mundo, pienso en concreto además en Pedro J. Ramírez, quien entonces lo dirigía, que por cierto luego se ha reciclado muy bien y no ha tenido ningún problema en volver a tener pues relaciones con políticos y mantener su puesto como director de otro medio de comunicación en este momento, ¿no? Gente que nunca asumió ni un mea culpa, ni los bulos y las difamaciones, que costaron vidas incluso, pensando por ejemplo en Ángel Berrueta, ¿no? Entonces, claro, estos puppet masters, que son los que están ahí, que de alguna manera son los que también dirigen cómo se titulan determinadas cosas, como decía el Orduy, siguen ahí impunes, como si nada pasara, ¿no? Bueno, y en cierto modo son el verdadero poder político. O sea, estos son figuras, no solo las que mencionabas, también, no sé, Antonio García Ferreras, por ejemplo, que se jactan de que ellos están ahí sentados en su trono mientras los ministros y los presidentes del gobierno pasan, ¿no? Y ellos permanecen. Nombrabas a Pedro J. Pedro J. es director del Español, Casimiro García Vadillo es director del Independiente, es decir, todos los responsables de aquella mentira oficial del 11M, que reveló también la debilidad de la democracia, entre comillas, frente a todo ese poder mediático, ¿no? Pues siguen perfectamente, no es que se hayan reciclado, es que digamos que nunca han sufrido, no sé, prácticamente ninguna represalia. Sí, habrán tenido crisis de reputación momentáneamente, pero ahí siguen en primera línea sin ningún tipo de problema, mientras, no sé, Pablo González está en la cárcel, Julian Assange está en la cárcel, ¿no? En este país se han cerrado medios de comunicación, se ha torturado a sus directores porque eran de la izquierda abertzale. En fin, yo creo que eso revela, bueno, dónde está el poder realmente, dónde reside el poder en esta época, ¿no? La importancia absolutamente fundamental que tiene todo ese aparataje mediático. Y bueno, y volviendo a Miguel Ángel Rodríguez y al vídeo este que hemos escuchado, yo creo que si algo revela eso también es que la derecha se ha tomado siempre muy en serio el control sobre los medios de comunicación y lo que acontecía en todo ese espacio, ¿no? Y creo que el campo progresista, la izquierda, ha pecado a veces de despreciar eso, incluso partiendo de la premisa que decía antes, ¿no? Que en realidad es imposible que en el marco del capitalismo y una sociedad de clases exista una esfera pública plural y democrática. Yo creo que eso es una idea ingenua, ¿no? Pero dicho eso, pienso que se podría haber hecho más desde el campo de la izquierda y el campo progresista por disputar ese poder. En España la Iglesia tiene una televisión y una radio y sin embargo los sindicatos, por ejemplo, no tienen nada.
Y eso no tendría por qué haber sido así, porque los sindicatos mayoritarios tienen mucha gente, tienen recursos, tienen dinero y no han apostado históricamente por eso. Yo creo que eso es un error. Es importante, voy con eso también contigo, Arantxa. Es verdad que podrías decir que la derecha en esto ha sido más gramsciana que la izquierda, porque lo que escuchábamos de Oneto sobre Miguel Ángel Rodríguez, estoy hablando de los 90, mira cuánto ha pasado. Bueno, seguramente en lógica coercitiva, porque a ellos el consenso realmente les da igual, porque pueden imponer su opinión, ¿no? Con la fuerza, sea de la represión directa a lo largo de la historia matando gente, sea pues con el poder del dinero, ¿no? Que es un gran diferencial a la hora pues de desarrollar medios y de hacer llegar pues tu mensaje a la sociedad. Yo creo que este caso de Miguel Ángel Rodríguez que explicas, pues demuestra, es un caso del típico operador del poder político vinculado obviamente con el poder económico en lógica absolutamente mafiosa, que demuestra la falta de independencia de la labor periodística, por mucho que sea una de las características que los periodistas reivindican, ¿no? Para hablar de su credibilidad y de la importancia de su labor, que es social, etcétera. A mí me parece que cuando se toca en cuestiones delicadas se ve, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 11M, el otro día en el documental, el reportaje que hizo Jordi Évole sobre los atentados de Atocha, había una periodista ex del ABC, no recuerdo su apellido, que dijo que ellos retransmitieron la versión oficial del gobierno, aún teniendo suspicacias, aún dudando, etcétera, porque estaban haciendo un periodismo de Estado. Es decir, un periodismo que antepone la lealtad a los poderes establecidos sin cuestionarlos, a un periodismo que lo que tendría que hacer es proporcionar herramientas, información, ¿no? Como herramienta, y también herramientas a los ciudadanos para entender pues lo que hace el poder. Se supone que el periodismo, teóricamente, todos se llenan la boca diciendo que son como fiscalizadores del poder, pero luego lo que vemos es que en el capitalismo muchas veces son correa de transmisión del poder, obviamente salvo excepciones. Y esto es muy gracioso porque luego se acusa a los regímenes socialistas de no tener periodistas independientes, pero tampoco lo que vemos aquí pues es muy independiente. Entonces, claro, el problema es que cuando tú haces periodismo de Estado al servicio o en la lógica de un Estado que está patrimonializado por unas clases dominantes determinadas que piensan que el Estado son ellos, pues nos encontramos con lo que nos encontramos, ¿no? Que al fin y al cabo pues todo está supeditado, la independencia periodística, a la lógica del mercado y a la discrecionalidad del poder político de turno, articulado con el poder económico, que puede levantar un teléfono y despedir a periodistas. También hay clases, ¿no? Dentro de los periodistas, pero incluso periodistas de renombre pues pueden ser despedidos de un día para otro cuando pues su credibilidad o la libertad que tienen a la hora de ejercer su profesión comienza a ser una amenaza para los intereses de esos poderes económicos y políticos. Hablaba Arantxa de periodismo de Estado, que me parece que además define muy bien el tipo de periodismo que se hace en algunos casos. Periodismo, bueno, podemos entrecomillarlo incluso. Y quiero traer entonces otro sintagma que se escucha mucho estos días, a raíz también, hablábamos de Miguel Ángel Rodríguez, pero también entonces a raíz del caso Ayuso, que es, y lo planteo como debate, ¿no? ¿Qué es la publicidad institucional? Porque, claro, es publicidad institucional, o sea, ya creo que en este momento cabe replantearse incluso si llamarla así. ¿Qué es la publicidad institucional y cómo funciona y para qué funciona, Elorduy? Pues es el pequeño y sucio secreto del negocio, ¿no? Cómo funciona este negocio. O sea, salvo ese oligopolio, hay una miríada de medios que no podrían vivir sin publicidad institucional. Hemos hablado de la prensa local y regional, no podría, en muchos casos, después del crash de la economía en general y de los medios en particular que se da a partir de 2008, la única justificación de su existencia es recibir esos contratos de publicidad institucional que al final tienen que ver con promociona mi gobierno, que es promociona mi partido o promociona mi papeleta electoral. Ni siquiera es una cuestión de justificar las acciones de gobierno o de hacer anuncios
por parte del gobierno que son de interés general, etcétera. No, se está hablando, digamos, de una financiación encubierta a medios amigos a partir de unas leyes completamente opacas de reparto de publicidad institucional, que se basan en números que se pueden trampear. Que esto es algo como que hemos descubierto en los últimos 10, 15 años, que los números de audiencia digital especialmente se pueden trampear, porque en el papel es más difícil de que tú realmente quieras tirar tanto papel a la basura, aunque también se hacía, ¿no? Se llevaba directamente al vertedero. Pero con las audiencias digitales se basa en eso y así han crecido medios como OK Diario, etcétera, que han funcionado, digamos, y esto hay estudios que así lo ven, pues con bots y con tráfico, digamos, generado artificialmente, vamos a decir. Eso presentas una serie de números que la Comunidad de Madrid dice, oiga, yo le doy al que más visitas tiene. Bueno, hay que ver también cómo funciona eso. Hay varios secretos que se entrelazan, pero que da lugar a que incluso medios que nadie conoce, como La Lupa, o medios muy pequeños como El Debate, pues se lleven un buen pellizco en Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y de sus empresas afines, que esto también es interesante ver, ¿no? Esta mañana en el tablero lo hablábamos, ¿no? De quién ha financiado a Javier Negre. Quirón y Eulen, dos empresas que están ahora mismo señaladas por la relación con el PP. Bueno, pues a partir de ahí, digamos, si tú dices lo que nosotros queremos, el mensaje que nosotros queremos lanzar, tu medio va a sobrevivir incluso aunque no lo siga nadie. Manu. Bueno, en realidad la publicidad institucional es expresión un poco de cómo funciona todo, ¿no? Al final todos los que se dicen que son neoliberales y no sé qué, luego viven todos del Estado, viven todos del dinero público, sea en los medios de comunicación, sea en la empresa privada, sea en la investigación científica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente chupando de las arcas públicas, pues en realidad no deja de ser lo mismo que todos los demás, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues la publicidad institucional efectivamente es un mecanismo para alinear todavía más el discurso mediático mayoritario con quien está en el poder, ¿no? Que hace uso de todo ese dinero público para premiar y para mantener a flote, incluso artificialmente, a medios de comunicación que son afines y que van a difundir su propaganda, ¿no? Y para no regar, digamos, y para poner en dificultades a medios de comunicación que van a defender otro tipo de cosas, ¿no? Es un mecanismo muy evidente y además corrupto, ¿no? Por los motivos que decía Pablo, de generar una asimetría absoluta de fuerzas en la esfera pública entre el poder establecido y quienes están fuera del poder, ¿no? Voy contigo, Arantxa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Publicidad institucional o publicidad engañosa? Bueno, yo creo publicidad en general, porque una es la institucional, pero también está la publicidad privada que puede tener el mismo efecto de chantaje, ¿no? Si de repente a un medio pequeño que tiene pues publicidad de empresas privadas publica un reportaje sobre la labor de alguna de esas empresas que no le gusta a la empresa, le van a quitar la publicidad y eso también genera una censura, autocensura muy perniciosa, que no tiene que ver con el poder político, pero sí con el poder económico, no lo olvidemos. Obviamente, como dice el adagio quien paga el flautista elige la melodía, esto es así en el capitalismo, o sea, evidentemente, pero yo sí quiero distinguir entre, puede haber una publicidad institucional, podríamos decir, de buena fe, la que se hace para financiar la diversidad mediática, para promocionar determinadas revistas culturales, porque, qué sé yo, son en lenguas que se deben promocionar, ¿no? Lenguas minoritarias o lenguas en peligro por otras lenguas, ¿no? Pienso en el caso del Estado español, ¿no? Con el catalán, euskera, etcétera. O otro tipo, obviamente, de publicidad institucional mucho más burda, que se ha comentado, ¿no? En el caso de la Comunidad de Madrid, muy evidente, con todos sus tentáculos, pero no solo, que claramente es una herramienta de cooptación para comprar opiniones
políticas entre los líderes de opinión, los periodistas, etc. Yo recuerdo en México, cuando llega López Obrador, una de las primeras cosas que hace es quitar toda la cantidad ingente de dinero que se destinaba desde la Presidencia de la República a pagar publicidad institucional y directamente a enviar cheques por cientos de miles de pesos, o sea, cifras astronómicas vergonzosas, para algo que en México tiene un nombre, que es el chayote, ¿no? Es como una especie de mordida, versión específica periodística. Entonces eso también, claro, es muy diferente al hecho de que una pequeña publicación pues subsista y pueda pagar a una serie de periodistas que están en una cooperativa o no, para seguir haciendo una labor periodística decente. Que Arantxa ha ido a mi lado favorito del charco, hacemos ese salto también porque me interesa poner el ojo también en clave internacional y además en América Latina en particular, donde la concentración de medios creo que se nota muchísimo. O sea, es particularmente notoria. Además, sobre todo medios privados. Hay que decir que hay muchos países en América Latina, el que yo más conozco, por supuesto, es el caso peruano, pero que los espacios incluso de medios públicos son bastante más reducidos, tienen incluso menos peso que estos oligopolios en algunos casos, duopolios en otros casos, monopolios directamente también en otros. Y quiero pensar en Argentina, porque hemos estado hablando mucho de Argentina. Creo que el caso Milei es bastante paradigmático de por dónde van los tiros de este neoliberalismo, si queremos, o este momento de bestializado de también ciertos poderes económicos, de ciertas élites. Y recuerdo el anuncio del cierre de Telam, de la agencia pública precisamente de noticias en Argentina, y la supresión de publicidad institucional, ahí sí, el desmantelamiento de los medios públicos. Sí que abriría juego sobre por qué pone ahí el ojo la motosierra, o sea, porque es una de las cosas principales y por qué en eso en concreto además no ha tenido, digamos, el mismo rechazo que sí lo ha habido, por ejemplo, en otras cosas que además son notorias, como el intento de este conjunto de decretos para, vamos, desmantelar también lo público. Pero en el caso de los medios de comunicación, en este caso de la Agencia Pública de Noticias, fue muy inmediato el asalto, digamos, ¿no? Entonces, la motosierra, ¿cómo opera en clave mediática el Orduy? Sí, los medios de comunicación pública tienen un panorama desde el éxito del neoliberalismo muy, muy crudo. Y lo han tenido muy crudo y lo hemos visto en el caso de Radio Televisión Española que se ha mencionado, ¿no? y del abandono. Y tienen el plan, o sea, tienen un mal plan porque la sociedad al final lo que ve es que no están respondiendo, digamos, a las necesidades que se generan en torno a los medios, porque normalmente suelen en regímenes socialliberales, socialdemócratas liberales, neoliberales, etcétera, suelen andar con una pierna pegada a la otra, ¿no? O sea, se les pone trabas para que precisamente no avancen. En el caso de Radio Televisión Española se quitó la publicidad, que era una manera, digamos, de financiar a los medios públicos y esto ha derivado en que la audiencia de los privados ha disparado y la de los públicos ha descendido. En el caso de Latinoamérica, que no conozco en profundidad, pasa lo mismo, se va abandonando lo público. El tercer sector, que por lo menos en Argentina está reconocido, aquí ni siquiera hay un estatus como tal, nunca alcanza y lo que se genera es medios privados que van dando lugar a estas criaturas tipo Javier Milei, con lo cual él, en reconocimiento a los servicios prestados, sigue esa labor de zapa de acabar con lo público, porque al final estas criaturas, este tipo de jokers de estos últimos tiempos, Bolsonaro, Boris Johnson, Donald Trump, Isabel Díaz Ayuso, etcétera, funcionan porque son presentados en los medios de comunicación privados como rara avis, como alguien que dice lo que nunca has oído, etcétera, cuando están cumpliendo perfectamente el libreto. Lo que pasa es que ha adaptado a estos tiempos. Entonces, él, como digo, favor por favor, sigue recortando, y en este caso, en el caso de Milei también, al cine, porque el cine es otro medio de comunicación y también se va a cargar la Academia de Cine, etcétera. Acaba con las subvenciones de trasvase de la televisión al cine y bueno, y así llegamos a panoramas cada vez más pobres
en los que de vez en cuando renuevan repertorio y sacan a otro Joker. Manu. Bueno, lo de Milei contra los medios públicos y cargándose Telam y tal. O sea, varias cosas. Por un lado, una vez más, pues es expresión de la importancia que ellos conceden a la batalla cultural y a todos esos dispositivos y digamos, y lo importantes que los consideran, ¿no? Y por eso una de las primeras cosas pues es ir a atacar ahí. ¿Por qué ahí? También, a ver, hay una realidad casi, digamos, sindical en los medios públicos, que es que, bueno, pues una persona que tiene una plaza en un medio público tiene un poco más de poder que un empleado de una empresa privada de comunicación, ¿no? Y eso pues se expresa a veces. En Televisión Española, por ejemplo, pues está el Consejo de Informativos, que a veces hace comunicados críticos con cosas que han sucedido en esa televisión, ¿no? Cosa que es imposible prácticamente ver en un medio privado. Entonces yo creo que eso es un factor que no es irrelevante, ¿no? Y que por eso ataca ahí. Y también el hecho de que vaya por los medios públicos un presidente de un gobierno y cierre el medio público es significativo porque a priori uno podría pensar que no tiene sentido, ¿no? Porque los medios públicos suelen estar muy gubernamentalizados, suelen estar alineados con quien tiene el poder, que tiene su cierta lógica porque es expresión de una mayoría política en el país y tal, ¿no? Claro, el hecho de que Milei prescinda de un medio público también significa que quienes son sus apoyos, como decía Pablo, son los medios privados, ¿no? Por eso puede permitirse cerrar Telam, porque sabe que tiene a los medios privados, al Grupo Clarín, a La Nación Más, que, ojo, inicialmente apostaban por otros tipos de candidatos. Sus candidatos era Horacio Rodríguez Larreta, después fue Bullrich, pero cuando quedaron fuera de juego se pusieron detrás de Milei, toda vez que en Argentina, digamos que el eje político principal sigue siendo peronismo-antiperonismo, y cuando se genera un campo antiperonista, ¿no?, que va detrás de Milei, pues todos se ponen detrás de Milei, ¿no? Pero, bueno, y de hecho, el portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni, era un presentador de La Nación Más, ¿no? Decíamos un día aquí en broma que podían llamar, en vez de gobierno de la nación más, directamente al gobierno de Milei, que tiene adentro hasta la cocina a figuras de La Nación Más, que es un canal macrista, que es, bueno, pues uno de los responsables de que Milei haya llegado a donde está, junto con, ojo, todo su dominio de la comunicación digital, ¿no? Que eso también creo que, bueno, que existió en algún momento una cierta idea que también tiene un punto de ingenuo, que es pensar que las redes sociales, que son plataformas que tienen un dueño también y que tienen una estructura de propiedad que se hace valer, como es Facebook, Twitter, etcétera. No sé, Twitter es propiedad del mayor capitalista de la historia, ¿no? El hombre más rico de la historia. Creo que a veces se ha pensado como que esos eran espacios más democráticos, más horizontales, algo de eso hay, pero bueno, el ejemplo de Milei también muestra el dominio que tienen ellos en todas esas plataformas. Voy contigo, Arantxa, también en clave latinoamericana, un poco para ver esto de Milei, que rápidamente también fue en contra de medios públicos, pero comentabas también el caso mexicano, y lo pongo por eso sobre la mesa antes de darte palabra, porque es verdad que, por ejemplo, en el caso mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no sé si decirlo inaugurar, pero sí que es verdad que plantea una forma de comunicación directa, por ejemplo, con la ciudadanía, que creo que es una suerte de contrapeso precisamente, ¿no?, a ese ecosistema mediático, ya no solo mexicano, porque sino también sirve como para lecciones que podemos aprender desde fuerzas que claramente tenemos muy difícil combatir a esos cercos mediáticos que hay en los países de la región, ¿verdad? Sí, AMLO decide hacer las mañaneras para marcar él la agenda política desde buena mañana y decir lo que tienen que, más que decir lo que tienen que decir los periodistas, bueno, dejar claro, ¿no?, cuáles son sus prioridades, y ahí los periodistas eligen si van a replicar lo que dice el presidente o van a criticar lo que dice el presidente, etcétera. No sé si es el primer caso, también hay experiencias en el aló presidente de Chávez, ¿no?, en contacto con Maduro, pero también en otros países, no necesariamente del eje del mal bolivariano. Yo recuerdo cuando estudiaba en Costa Rica, pues algún presidente que era psiquiatra, pues tenía su programa de comunicación, ¿no?, política en televisión, y eso pues no era criticado como si otros. Coincido en este análisis que hacía Manu y también Pablo. A Milei no le hace falta los medios públicos. Paradójicamente uno pensaría, pues, ¿por qué no lo aprovecha, no? Bueno, porque ya tiene el apoyo abrumador de esos medios privados que han tenido posiciones no necesariamente pro Milei, pero que se han alineado finalmente con Milei. Y yo creo que
en realidad no quiere competencia y en su lógica liberal, neoliberal, que además criminaliza todo lo público, pues interpreta que hay que cerrar esto. Y bueno, además son voceros del poder con todo lo peor y que la gente se lo compra el discurso, porque si no, no hubiera ganado Milei, o al menos una buena parte de los argentinos ahora mismo, hasta que se arrepientan más masivamente, pues parece que están en esa sintonía, ¿no? de reducir lo público. Yo, claro, quiero apuntar un elemento. No es casual que en los países donde algunos mandatarios han planteado una ley de medios para democratizar el espectro radioeléctrico y dar mayor pluralidad a la información, se hayan dado casos de lawfare, ¿no? Pienso en Rafael Correa en Ecuador y pienso en Cristina Fernández en Argentina. O sea, esto es un elemento que también da algunas pistas. Y luego, por otra parte, se dice que Milei ha sido un liderazgo construido por los medios, pero yo creo que no podemos simplificar tanto ni aún reconociendo el poder de los medios y toda la importancia que tienen en la conformación de la opinión, que es clave en la reproducción, etcétera. Quiero hablar del ejemplo de Venezuela. Venezuela es un país donde ha habido un proceso revolucionario y donde pues Hugo Chávez crea un canal televisivo, Telesur, junto con otros gobiernos de la región, con contenidos alternativos, de calidad, sin publicidad, enfocado pues al conocimiento y la difusión cultural desde una perspectiva de los intereses de los pueblos latinoamericano-caribeños, etcétera. Telesur tenía unos índices de audiencia sumamente bajos en Venezuela. No sé cuáles sean ahora, ¿no? No sé, pero no creo que hayan aumentado mucho. Y es uno de los canales, pues, de información alternativa que acompañaba a ese proceso que no solo se ve en Venezuela, sino en otros países, pero que por lo que fuera, igual que los canales públicos venezolanos, no lograban conectar con un buen sector de esa gente que estaba haciendo una revolución y que está haciendo una revolución, pero que prefieren los canales privados de entretenimiento y contenido, digamos, más liviano, por no decir otros adjetivos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces puede haber esa disociación también, ¿no? De tener procesos, pues, incluso de cambio cultural, aparentemente, o de ruptura en lo político, en lo institucional, pero que no van acompañados más bien como de una profundidad de transformación en lo cultural, que es al fin y al cabo lo que permite asentar a largo plazo también pues las transformaciones sociales y políticas. Entonces, está bien, ¿no?, denunciar el papel de los medios en la creación o a la hora de derrocar liderazgos, o sea, sea derrocándolos, pero no es el único factor, ¿no? Yo creo que hay mucha más complejidad a la hora de analizar las transformaciones sociales, el poder, etcétera. De la revolución de las ideas que decía AMLO en una entrevista que le concedía a nuestra compañera Ina Finogénova hace no tanto y que ha tenido muchísimas visualizaciones. Quiero volver a España, pero ahora para volver a Radio Televisión Española un poco en concreto, porque hay un caso que me parece además interesante, porque se habla de censura, ¿no? Y se mete como censura determinadas cosas, pero no otras. Y pienso, por ejemplo, en el caso del cierre del programa de Cintora en Radio Televisión Española, ¿no? Que luego también hemos visto, por ejemplo, ataques a Silvia Inchaurrondo también. Esto lo hemos visto hasta por Miguel Ángel Rodríguez hace nada, hace tan solo unos días. Y es verdad que se supone que la Constitución española pues avala las libertades relacionadas con la prensa, pero vimos este caso de Cintora y me pareció particularmente importante porque tenía unos índices de audiencia bastante significativos y positivos. ¿Qué pasa ahí? ¿Y por qué hay siempre esta suerte de encuentro y de pacto PSOE-PP en Radio Televisión Española? Que de alguna manera es como un bastión que se queda ahí y que no se puede tocar, incluso cuando la correlación de fuerzas política podría permitirlo. El Orduy. Pasa que competía con el programa estrella de la información política y le estaba superando, ¿no? Competía con Al Rojo Vivo de Ferreras y estaba superando y de la noche a la mañana desaparece el programa de Jesús Cintora. Ahí me refería antes a esa característica de hacer andar a los medios públicos con una pierna atada a la otra. Es verdad que hay proyectos que pueden no ser de mayorías, ¿no?
pero también puedes competir desde los medios de comunicación públicos por los proyectos de mayorías, ¿no? Se vio durante décadas en Radio y Televisión Española y aunque fuera una televisión gubernamental tenía una producción propia digna, tanto para lo que hoy es la 1, la primera, como para la 2. Y eso, sin embargo, se fue desmantelando. Esto es el plan Caffarel, con gobiernos socialistas, se va desmantelando y se empieza a dar paso cada vez más a lo que llaman cárnicas, a productoras privadas para el funcionamiento de lo público. O sea, tienes una bolsa de profesionales que además puedes seguir haciendo crecer. Tienes financiación a partir de la publicidad, renuncias a la publicidad, haces un ERE en el que todos esos profesionales o una gran parte de ellos salen, te quedas con muchos menos profesionales, menos formados, con menos capacidad de formar por el alto grado de saturación que tienen, y empiezas a contratarle a empresas como la de José Luis Moreno, ¿no? De las que salió en Los papeles de Bárcenas, los Murcia que hermosa eres, etcétera, etcétera, de toda esa época. Bueno, pues empobreces el producto y desde luego pues la televisión pública pasa a tener unos niveles de audiencia y se genera una profecía autocumplida, que es ya nadie quiere ver esto, ya nadie quiere ver esta cadena. Esto es importante recuperar, digamos, no solo la memoria, sino un gobierno de progreso tiene que dar los pasos suficientes para que la radio y televisión pública sea escuela, sea productora, sea referencia y vaya, digamos, volviendo a andar los pasos a los que se pudo llegar, que no era una televisión perfecta, desde luego, pero era mejor en nivel de calidad y así lo reflejaban las audiencias. Ha mencionado el Ordu y el caso, vinculando el caso de Cintora, que había una competencia con el programa de, vamos, por excelencia, ¿no? Al Rojo Vivo de Ferreras. Voy contigo, Manu, pero antes quiero que escuchemos este fragmentito de los audios de Ferreras. Se conoce mucho uno, pero creo que es importante recordar este segundo. ¿Qué es lo que hacen los tontos? Entonces, oye, ¿cuál es el problema? Que ese es el problema, tío, hacerlo bien, hacerlo bien. Oye, y a mí le pillamos, venga, oye, a Monedero a nosotros nos odia. Pues nosotros somos los que matamos a Monedero con la pasta. Porque además cuando nosotros le damos una hostia a ellos sufren de cojones. Cuando nosotros le damos una hostia a ellos sufren mucho más, ¿no? Bueno. Bueno, recojo desde el tema de Televisión Española y el pacto bipartidista que decías para Televisión Española. Yo creo que eso en realidad es un reflejo de todo lo demás también. O sea, si miramos en el ámbito político, el PSOE se negó durante años a hacer un gobierno con lo que había a su izquierda. Primero quiso pactar con Ciudadanos, luego se abstuvo para que gobernara Rajoy, luego quiso volver a pactar con Ciudadanos y no fue hasta después de 4 elecciones en 4 años, no quedándole más remedio, que buscó una alianza con lo que era en ese momento Podemos, Bildu, Esquerra, etcétera, ¿no? En el Consejo General del Poder Judicial está sucediendo lo mismo. Es decir, hace años que el PSOE, si quisiera, mañana va al Congreso, la mayoría parlamentaria cambia un sistema de elección que estaba diseñado para el bipartidismo y entraría ahí pues una mayoría distinta, donde habría una presencia de la izquierda del PSOE, donde habría una presencia de los nacionalistas de izquierdas, etcétera, pero el PSOE ha demostrado que prefiere mantener, digamos, una situación de bipartidismo en el Poder Judicial antes que dar entrada a todos esos sujetos políticos de la misma forma que hizo en el poder político, ¿no? Durante tantos años, y en los medios de comunicación en Televisión Española, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? El hecho de que sacaran a Cintora, por ejemplo, que tampoco era, no sé, o sea, era Jesús Cintora, era un progresista y tal, pero bueno, que tampoco es que ahí se estuvieran diciendo ideas revolucionarias, ¿no? Pero ¿qué significa que no toleren ni eso? Bueno, pues es expresión de la importancia que le conceden a ellos mismos, a los medios de comunicación, a las cosas que se digan ahí. Por eso no te quieren dejar ni esto, ¿no? Ni esto de espacio, porque le conceden muchísima importancia a que haya, aunque sea 3 tertulianos en la televisión que puedan decir algo diferente a lo que dicen pues quienes están ahí dominando ese espacio. Una última idea, ¿no? Elisabeth Noel-Neumann, una politóloga alemana, decía que la opinión pública es aquello que puede ser expresado en público sin temor al rechazo social. Desde ese punto de vista, la televisión
a diferencia de las redes sociales, tiene ese carácter de discurso oficial. Lo que se dice en la televisión es leído por la sociedad como precisamente aquello que puede ser expresado en público sin temor al rechazo social, aquello que forma parte de la opinión pública. El discurso que hay en las redes sociales no tiene ese carácter, tiene un carácter de subalternidad, es más underground. Se oficializa cuando llega a la televisión. Yo creo que eso sigue siendo así, ¿no? Aunque la televisión tienda a la obsolescencia como cualquier dispositivo tecnológico y podamos pensar que lo digital es el futuro y que esa es la tendencia, la televisión sigue teniendo el carácter de discurso oficial, de mainstream, de aquello que puede ser dicho sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que haya un mínimo espacio en la televisión, en ese gran escaparate de la opinión pública donde se escuchen cosas, no sé, como las que tú, Laura, dijiste ayer en Televisión Española, ¿no? Mencionando a Ferreras, diciendo cosas que nunca se escuchan, ¿no? Pues yo creo que eso sí tiene una gran importancia. Evidentemente, como decía Arantxa, no es el único factor que motiva el voto, los medios de comunicación, pero es uno muy importante y desde luego a ellos se lo parece. A ellos se lo parece porque le dedican mucho tiempo, Arantxa. Sí, bueno, estos son casos de censura directa, pero yo quiero también apuntar que existe la censura indirecta o la autocensura en la que incurren muchos periodistas cuando van a los medios que no tienen el valor para hablar sin filtro o decir las cosas tan abiertamente porque están sometidos a presiones a poder perder su trabajo, y eso explica también pues, ciertos silencios, ¿no? O ciertas continuidades en programas determinados y, bueno, no todo el mundo, ¿no? Se puede permitir a lo mejor perder su trabajo sin entrar a valorar. Para mí, esta censura directa, bueno, forma parte de la conceptualización de las instituciones, y Radio Televisión Española es una institución pública, de manera patrimonialista, lo que ya he dicho antes. O sea, el Estado es nuestro. ¿El Estado de quién es? Bueno, pues de los representantes del bipartidismo, el PSOE y PP, que se permiten distribuirse Radio Televisión Española, el Consejo General del Poder Judicial, o que incluso con una fuerza política como Unidas Podemos en un gobierno de coalición, pues se permiten, no digo todo el mundo, pero hay voces que cuestionan el hecho de que un vicepresidente pueda tener acceso a una comisión de inteligencia, ¿no? Porque parece ser que no forma parte del Estado que dirige, o entonces a lo mejor es que no lo dirige, el Estado va por otro lado, ¿no? Bueno, entonces estas lealtades del régimen, estos actores políticos, económicos que están articulados desde tiempos de la transición, que ven el Estado de manera patrimonialista, pues también, como estamos viendo estos días, tienen unas alianzas de clase que están basadas en lealtades que no son solo afinidades de simpatía, sino es que son negocios que tienen. En el caso de Radio Televisión Española, la externalización que apuntaba Pablo, pues se traduce en contratos muy jugosos para personas afines, para amigos, gente que conoce el medio y que por lo que sea pues se monta una productora y recibe pues contratos para hacer programas que no necesariamente, como en otras áreas de la administración, tendrían que estar externalizados, que se podrían hacer directamente, ¿no? Asumiéndolo al cargo directo al erario público, pero bueno, ya sabemos la lógica liberal y neoliberal. Y obviamente, bueno, también la trampa de este discurso que se vende de, bueno, es lo que la gente quiere. Yo ni quiero entrar en la involución de la calidad cuando pienso que nos hemos criado viendo La Bola de Cristal, que igual eso explica bastantes cosas. Y lo que ahora mismo tenemos como entretenimiento, ¿no? En Radio Televisión Española, pagado con dinero público, que parece que estamos pagándole la vida a ciertos famosos, ¿no? Para insertarlos laboralmente y que vayan a cocinar, a bailar, no sé, a hacer cualquier cosa a cargo de nuestros impuestos. Bueno, todo esto me parece que realmente no logra tapar la falacia de nuevamente, la falsa libertad y de los periodistas, la falsa independencia, que también el hecho de tener credibilidad, como tenía Jesús Cintora, ganada siendo una persona progresista, sin plantear ninguna cuestión rupturista, ¿no? Pero a lo mejor dando pluralidad de voces, que esto parece que no interesa tanto, aunque sea algo amparado por la Constitución española. Esa credibilidad entre la ciudadanía, entre la gente, es peligrosa cuando la credibilidad choca con los intereses de un medio corporativo. Y esto, al fin y al cabo, y con esto concluyo, creo que demuestra
que el poder de los periodistas, como he dicho antes, hay clases, ¿no?, dentro de los periodistas, pero es un poder que no lo tienen ellos. Incluso una persona como García Ferreras, que se puede creer muy poderoso y que ahora se codea con el poder en mayúsculas, pues tiene un poder derivado que mañana puede ser sustituido por cualquier otro, y si no, que se lo digan al pequeño Nicolás, ¿no? Que, bueno, es gente que puede ocupar espacios y hacer una función, pero cuando ya no sirve a determinados intereses, se puede prescindir de esta persona. Entonces, no confundir que, bueno, tengan ahí un gran poder por la función que ejercen, pero realmente es un poder que no emana solo de ellos mismos, ¿no? Que es un poder que otros le otorgan para cumplir unos objetivos que interesan y obviamente con los que me imagino que esta persona estará alineada. Mentira, pero estamos llegando ya al final del programa. Siempre se nos queda muy corta Zona Comanche, pero creo que han salido muchísimas ideas. Así que ya para la ronda final de intervenciones, el minuto final de cada uno de ustedes tres, sí me gustaría que pusiéramos el foco un poco en lo pendiente, ¿no? Lo que podemos hacer. Esta semana estamos de aniversario en Canal Red, por eso estamos hablando mucho del poder mediático. Creemos que Canal Red está dentro de eso que es lo pendiente para precisamente disputar el poder mediático. Creo que lo hacemos. Estoy muy orgullosa de participar en este equipo, pero sí pienso también en lo que todavía falta por hacer, porque sin duda, pues con un dragoncito no podemos todo. Necesitamos que sean, bueno, 3 por lo menos, dirían en Juego de Tronos. Entonces, poniendo el foco un poco en lo pendiente, en lo que podemos hacer, además empiezo contigo, Lordo, y que además estás en un medio que también está sumando en esa disputa. Minuto de intervención final. Sí, los medios de comunicación alternativos, críticos, tenemos tantos adjetivos detrás, para no decir independientes de verdad, que yo creo que es lo que somos, pues tenemos muchísimas tareas por delante, ¿no? Primero, analizar el actual ecosistema, analizar si podemos seguir el ritmo del clic que hay ahora en los medios y cómo ampliar audiencias sin pervertir o sin cambiar lo que somos. Pero yo creo que la mejor noticia es que ese modelo que estaba adecuado al bipartidismo hizo crash, no va a volver y estos medios pueden ocupar espacios cada vez más grandes. Felicito a Canal Red, felicito al Salto porque sé lo que nos ha costado llegar hasta aquí y simplemente es decirle a la gente que se puede, digamos, construir desde abajo medios de comunicación limpios. Manu. Bueno, cogiendo esto último, yo creo que no queda otra que construir por parte de las mayorías sociales y de quienes queremos cambiar la sociedad nuestras propias herramientas de comunicación y abandonar, digamos, la ingenuidad de una esfera pública plural y democrática dentro de este sistema. Creo que, lo hablábamos antes, que ellos nunca nos van a dejar un mínimo espacio. Creo que además ellos, digamos, que tienen menos esa ingenuidad, ¿no? Quizá que nosotros, ¿no? Y pienso que, bueno, que necesitamos 10, 100.000 centros sociales, ¿no? Articular la sociedad, porque eso también la hace más fuerte frente a la influencia vertical del poder mediático y que necesitamos 10, 100.000 canales red, 10, 100.000 El Salto y tomarnos más en serio esa tarea y que efectivamente de esa manera quizá podemos dar la pelea más que, digamos, confiando en que se va a democratizar y a pluralizar una esfera pública sobre la que permanentemente se hace valer la estructura de propiedad y el poder de quienes mandan en esta sociedad. Arantxa. Yo creo que el principal desafío en los medios alternativos es trascender esta idea o esta realidad que muchas veces sucede, que es que acabamos hablando para los ya convencidos. Es decir, está muy bien, nos autoconvencemos, nos autorreafirmamos en nuestras ideas, pero me pregunto hasta qué punto, ¿no? Las personas que piensan de manera diferente pues, están dispuestas a consumir, no me gusta el término, pero bueno, consultar estos medios o hasta qué punto llegan estos medios en este panorama mediático que, por otra parte, ya se ha dicho, es cada vez más difícil que los medios convencionales pues se hagan hueco en un mundo donde, sobre todo la gente joven, se informa cada vez más a golpe de clic, redes sociales, TikTok, etc. Y luego los que participamos en medios hegemónicos, mientras estemos ahí, creo que el desafío que tenemos es que
nuestro mensaje no acabe siendo cooptado, ¿no? Por un lado, por parte del sistema, que no nos utilicen como una cuota para darse una pátina de legitimidad, de que sí, efectivamente son plurales porque tienen una persona entre 100 que puede soltar alguna idea con inspiración marxista, porque a lo mejor abiertamente marxista tampoco se puede. O sea, que se normalice y se legitime, se entienda la legitimidad también de otros discursos ideológicos, políticos, otras maneras de analizar la realidad. Pienso en lo político, pero pudiera ser también en la lógica territorial del Estado, etcétera. Y dejar de ser esa cuota o esos raros para pasar a no solo conectar, sino ayudar a transformar ese sentido común, que bueno, tampoco es un término que me guste mucho, pero bueno, esos cambios culturales que hacen falta, esa creación, generación de conciencia que hace falta para transformar esta sociedad en una lógica más emancipadora y más democrática, como consideramos algunas. Manu, Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Zona Comanche, y a toda la gente que nos ve, a la que agradecemos porque hacen posible este programa y hacen posible este canal. Y no olviden que para que Canal Red cumpla 2, 3, 4, muchísimos más años, las necesitamos y los necesitamos a ustedes. Entren en canalred.tv, denle a suscribir y nos vemos no el próximo viernes, sino el subsiguiente, porque en Semana Santa también nos merecemos un descansito para luego venir con muchas más fuerzas. Ya nos vemos. ¿Sabes qué significa Comanche? Enemigos para siempre.